Hola, ¿qué tal? Vamos en esta sesión, vamos a trabajar un poco con los atributos en tablas, a ver también cómo podemos incorporar, ¿verdad? Nuestros tipos de archivos a nuestro sistema de información geográfico, en particular a nuestro proyecto, ¿verdad? De investigación. En el caso, bueno, nuestro, le hemos denominado mi proyecto. Cada uno de ustedes le ha asignado un nombre donde está guardando los datos que corresponden a su proyecto de investigación. Una de las fuentes, ¿verdad? Mayores de información, las fuentes tal vez más tradicionales en la investigación geográfica han sido los resultados de los censos, ¿verdad? Los resultados estadísticos que nos han presentado los censos nacionales como desde 1911, ¿verdad? Un ejercicio de cada 10 años para establecer los datos estadísticos, demográficos, económicos, culturales, sociales, ¿verdad? De la población panameña. Hoy día, bueno, sabemos que tenemos un retraso, producto de la pandemia, no se ha podido realizar el censo nacional que correspondía al año 2020, pero tenemos que hacer algún ejercicio, tenemos que hacer alguna investigación. Entonces no tenemos una fecha fiable, puesto que el último censo se realizó hace 10 años. Pero podemos entonces utilizar o valernos de las publicaciones que en el caso nuestro, ¿verdad? En el caso de nuestro país, son propias del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, ¿verdad? Tiene una página en la cual el INEC nos proporciona, acá la tenemos, nos proporciona información estadística en dos formatos, ¿verdad? Vamos bueno, tenemos información general en el Panamá en cifras, ¿verdad? Creo que está hasta 2019. Podemos ir revisando todas estas tablas que están en su página, ¿verdad? Que las ofrecen en su servidor, y de allí tomar la información que requiramos, ¿verdad? Para nuestros análisis de población. Como les comenté, tenemos que trabajar, ¿verdad? Con datos proyectados, datos de proyecciones estadísticas de, de la población panameña, puesto que el censo no se realizó en el 2020, ¿verdad? Y ahora mismo se ensaya en diferentes formas, ¿verdad? De cumplir con esta valiosa información, ¿verdad? Para el desarrollo del país y también, por supuesto, para lo que es la investigación en todo sentido, muy particular la investigación geográfica. Entonces, vamos acá a proyecciones de la población del país para tener una idea, ¿verdad?, de la información que podemos tener. Y acá vamos a encontrar información de proyecciones de población. Nosotros estamos trabajando dependiendo de la unidad en que estemos trabajando. Si estamos trabajando con la totalidad del país, bueno, pues tenemos los datos de proyección para todo el país y los tenemos a nivel de distrito, y provincia y comarca, o bien trabajamos a otro nivel de información, ¿verdad? En este caso, vamos a tratar de ubicar la población de los corregimientos, ¿verdad? Acá donde estarán las estimaciones por, por, por corregimiento. Esto, para establecerla, acá tenemos comarca por provincia, comarca indígena, distrito y corregimiento del 2010 al 2020, ¿verdad? Esto, bueno, vamos a entrar acá. Vamos a ver si esta corresponde a la data que estamos buscando. Entonces, acá vamos a tener la información por cada uno de los distritos, ¿verdad? Por cada uno de los distritos que conforman el país, información en formato Excel, información en formato PDF, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy, vamos a escoger nuestro distrito
y vamos a bajar a la información que corresponde al distrito que estemos trabajando. En el caso de nosotros acá, ¿verdad? En el curso yo estoy tomando como base a elegido al azar, ¿verdad? Cogimos el distrito de Chepo. Entonces vemos la información que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver el PDF, que sería más rápido. Entonces acá vamos a tener la información. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la información del año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y finalmente vamos a tener la información de estimaciones de población, ¿verdad? Por total y por grupo de edad correspondiente entonces a la población del distrito de Chepo, ¿verdad? Por corregimiento. Entonces vamos a tener los datos en cada columna. Vamos a tener los datos de los corregimientos que conforman el distrito y la población que tiene en la primera fase, el primer grupo. Vamos a tener la información por totales, ¿verdad? Total de población. Y vamos a tener también la división por sexo, ¿verdad? Población estimada por sexo para cada uno de los corregimientos. ¿Qué tenemos acá, verdad? ¿Qué podemos notar en la información? Que la información se despliega en un formato que de repente, en este caso, tendríamos que trabajarlo de manera semi-automatizada, llamémoslo así, ¿verdad? Porque podríamos abrir la tabla y tendremos que copiar, creando los campos en la tabla de nuestro corregimiento, puesto que, bueno, sería muy, desde mi óptica sería más trabajo pasar esta información que está en columnas, pasarla a fila, ¿verdad? Para poderla desplegar mejor en nuestra, en nuestra, en nuestra unidad que queremos añadir información. En este caso me refiero a la capa, ¿verdad? La capa corregimiento. Si buscamos, vamos a abrir acá Quantum GIS, si buscamos nuestra capa corregimiento, ¿verdad? La activamos. Si activamos nuestra capa corregimiento y vemos la tabla de atributos, ¿verdad? De la tabla, nos damos cuenta de que la información correspondiente a los nombres no corresponde a etiquetas de columnas, sino corresponde a fila, ¿verdad? Fila. Entonces sería más fácil, añadir un campo, con la etiqueta población 2020, población 2010, población 15 y 6, dependiendo de los análisis que queramos hacer de los totales de población. En este caso sería interesante ver los incrementos de población desde 2010, que fue el último censo, a la proyección de población que se estima, ¿verdad? Había al año pasado, al año 2020. Entonces, si vemos nuevamente, ¿verdad? Si vemos nuestra tabla, bueno, la tenemos en PDF, ¿verdad? Le hemos bajado la Excel, nos vamos a dar cuenta de que la información está en diferentes formas de captura. Sería interesante porque sí, de hecho la hay, a veces encontramos tablas donde con el código de corregimiento, ¿verdad? Con el código de corregimiento o el código de escrito o el código de objeto, ¿verdad? Podemos entonces solamente unir las tablas, como veremos en otro ejercicio que vamos a hacer de este tipo. En este caso, pues no, en este caso el ejercicio sería un poco manual, ¿verdad? Vamos a realizarlo para tener una idea de qué tendríamos que hacer. Lo primero, iríamos a la página y bajaríamos, estamos trabajando con esta tabla, ¿verdad?
población de distrito de Chepo por corregimiento según sexo y edad de 2010 al 2020. Entonces bajaríamos la tabla en formato de Excel, ¿verdad? Para efectos de la práctica en el Drive vamos a tener esos archivos. Entonces bajaríamos en primer sitio, en primer lugar la tabla, vamos a abrirla en Excel para darnos cuenta la información, ¿verdad? De que hablábamos hace un momento, la estuvimos abriendo en PDF. Esta es la tabla de Excel, ¿verdad? Que tenemos, entonces tenemos información total. Como pueden ver, la tabla presenta información para las etiquetas de columna, presenta la información de los nombres de los corregimientos, pero para los efectos de nuestra tabla, ¿verdad? Nuestra tabla de atributos de la capa corregimiento UTM, que es la que estamos utilizando, entonces no es lo mismo, ¿cierto? Como son solo 5 corregimientos, habría también la opción de convertirla a formato de Excel y hacer unas tablas, pero vamos, son pocos corregimientos y la mayoría de nosotros en los distritos, por eso era la idea de ir reduciendo nuestra área de investigación, ¿verdad? Ahora podemos manejarlo de esta forma, ¿verdad? Entonces es más fácil crear el campo y llenar la etiqueta. Este es la tabla de atributos del campo, como les dije, del campo, la capa corregimiento, ¿verdad? La capa corregimiento, igual, ustedes deben de tener una capa corregimiento en su base de datos para su área de estudio. Entonces lo que hacemos es, marcamos la capa, le damos un clic con el botón derecho y usamos la opción abrir tabla de atributos. Vamos de nuevo, ¿verdad? Damos un clic en corregimiento, que es la que está activa, damos botón derecho y vamos a abrir tabla de atributos. Se nos abre la tabla de atributos. Al igual que cuando creamos las capas, ¿verdad? Creamos las capas de líneas, puntos y polígonos en que utilizamos el lapicito, pues acá también hay un lapicito, ¿verdad? Que es un conmutador del modo de edición. Sería lo mismo que tendría la misma función, pues tendría la misma función de hacernos editar y poder crear, ¿verdad? Poder crear entonces como hacíamos en la parte gráfica de la capa. Podíamos crear entonces elementos, puntos, líneas o polígonos. Acá entonces podemos crear campos, ¿verdad? Crear campos que van a responder a las etiquetas de columna y a los valores, ¿verdad? De las filas. Entonces tendríamos columnas como todos estos elementos, ¿verdad? Todos estos elementos a lo que, donde están las etiquetas, ¿verdad? Serían estos elementos verticales. Y tendríamos las filas, ¿verdad? Que serían los valores que iríamos colocando de manera horizontal. Entonces sería igual que en Excel, ¿verdad? Serían filas y columnas. ¿Qué vemos acá? Vemos de que hay algunos campos que presentan información que en realidad a nosotros no nos sirven de mucho, ¿verdad? Y podemos ir eliminándolos, por lo menos incluso tipo de tierra, no nos representa a nosotros nada, ¿verdad? En el caso de Global ID, igual, check link, check area, vamos a eliminar estos campos. Entonces lo primero que vamos a hacer es activar el modo de edición, ¿verdad? Activamos con el lapicito, damos un clic en el lapicito. Inmediatamente se nos van a activar, ¿verdad? Algunos otros elementos o funciones, como es esta, ¿verdad? De conmutar en modo multiedición. Si queremos hacer cambios en varios campos, eso lo veremos después. Tendríamos esto, añadir un objeto espacial. No vamos a añadir ahora mismo. Tendríamos el pegar objeto al portapapeles. Tendríamos esta que ya hemos visto muy por encima,
que nos permite, ¿verdad?, seleccionar objetos espaciales usando una expresión. De hecho, muchos la utilizaron para determinar su área de estudio. Tendríamos seleccionar todo. Si damos acá, seleccionamos todos los valores si queremos copiarlo. Y tenemos también la opción de bueno, invertir también la selección, ¿verdad? Nos permitiría eh, volver, ¿verdad? De seleccionar, seleccionamos, deseleccionamos. ¿Sí? Tenemos de select, ¿verdad? De seleccionar todos los valores en la tabla. Podríamos aplicar filtros, ¿verdad? Siempre significa filtros y mover la selección arriba abajo, buscar si tenemos una tabla con muchos valores. Acá tendríamos tal vez lo que más usemos, ¿verdad? Sería crear campo y borrar campo, ¿verdad? Entonces tendríamos también organizar las columnas, tendríamos la calculadora de campo, vamos a estarlo utilizando mucho, teníamos un formato condicional si queremos hacer algunos cambios a criterio, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Entonces, por lo pronto, vamos a estar utilizando crear campo, campo nuevo y borrar campo. Vamos primero a borrar los campos, ¿verdad?, que queremos eliminar. Tocamos borrar campo y seleccionamos, ¿verdad?, qué no queremos que nos aparezca. Entonces dijimos que queremos eliminar en Global ID, queremos eliminar Shailene. Esto lo hacemos tocando control, ¿verdad? Damos un clic y tocamos la tecla de control y damos un clic con el mouse y podemos marcar los elementos, ¿verdad? Si queremos hacerlo en grupo, lo que queremos borrar, le damos a aceptar y ve, inmediatamente nos lo borra. Si queremos borrar este tipo, ¿verdad? Otra vez, borrar campo, damos tipo, aceptar. De esta manera se reduce el tamaño de las columnas que estamos representando. De hecho, estos valores, Object ID, código de provincia, código de distrito, código de corregimiento, tampoco son redundantes, ahora mismo no nos significan nada, pero vamos a mantenerlos allí, o ustedes manténganlo porque de repente pueden conseguir una tabla con otra información a nivel de corregimiento que sí mantenga estos códigos y mantenga el formato de filas y columnas propio de Quantum GIS. Hasta el momento hemos utilizado la opción borrar para eliminar los campos que no queremos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que para estos análisis, ¿verdad?, de población, y de repente con su profesora de geografía humana tal vez trabajen un poco más de variables, en este caso variables de población. Voy a estarles hablando un poco, ¿verdad?, de algunas cosas que se me ocurren, que serían básicas que dominaran y que son propias de nosotros como geógrafos, ¿verdad? Una de ellas es, por supuesto, las diferentes tasas que manejamos de población y fundamentalmente la densidad, ¿verdad? La densidad de población, la cual es muy básico utilizar. Para ello, entonces, vamos a requerir tener la población total y, por supuesto, tener, ¿qué cosa? No me pueden contestar aquí, ¿verdad? Estoy grabando, pero, por supuesto, tener la superficie de cada unidad. Por lo pronto, entonces, vamos a crear un campo, ¿verdad? Un campo nuevo. Vamos a crear un campo nuevo. Vamos a empezar a crear los campos nuevos, ¿verdad? Y vamos a llamar a este campo área, ¿verdad? Área. Vamos a crear un área en metros cuadrados. Y vamos a crear otra vez con el lapicito. Vamos a crear un área
en kilómetro cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué creamos un área en metro cuadrado? Ya que es importante lo de trabajar en coordenadas proyectadas, ¿verdad? En coordenadas en metro. Entonces, porque nuestro sistema de referencia responde a un sistema de referencia en metros, ¿verdad? Y el resultado nos lo va a dar en metros cuadrados, ¿verdad? Si queremos entonces en kilómetros cuadrados para representar los valores de densidad, entonces tendremos que convertir esos valores. Por lo pronto vamos a dejarlo así. Vamos a seguir añadiendo los campos que requerimos. Entonces vamos a añadir el campo población 2020, ¿verdad? Población 2020 o estimación de población, ¿verdad? Vamos a poner estimación, estimación estimación de población. Estimación de población 2020, ¿verdad? Tenemos esto que es POP 2020. Y vamos a crear ese campo, ¿verdad? Para cada una de las unidades y vamos a empezar a llenarlo. Vamos a empezar a llenarlo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos eso y vamos a utilizar de referencia nuestra tabla en Excel, ¿verdad? La tenemos abierta. Entonces vamos a empezar con el corregimiento, a empezar con el corregimiento Santa Cruz de Chinina, ¿verdad? Estamos en la estimación total de población para el año 2020. Vamos a buscar el 2020. Listo. 2010. 2019. 2020. Entonces vamos a 2020 y vamos a copiar los valores. Solamente tenemos y tenemos Santa Cruz de Chinina. Santa Cruz de Chinina. La población total fue de 1854, ¿verdad? 1854. ¿Sí? ¿Qué sucede allí? Tenemos un punto decimal, ¿verdad? Vamos a eliminarle el separador que utilizaron acá, fue un punto decimal, vamos a eliminárselo. Tenemos 1854. ¿Sí? Vamos con Ortiz. Veamos. No me deja pegarlo. Acá está. 11.645, ¿verdad? Vamos ahí. 11.645. De allí viene la comarca Cuna de Huargandí. Comarca Cuna de Huargandí. Para que el video no se alargue mucho, vamos a detenerlo mientras que hago esa copia, ¿verdad? Ya ustedes saben que es solamente copiar la información. Un momentito y detenemos, ¿verdad? Vamos a detenerlo. Pausar grabación. Una vez hemos llenado los campos, ¿verdad? Una vez hemos llenado los campos, ya tenemos los valores de población para cada uno de los corregimientos. Claro, el estimado de población de 2020 sería interesante, ¿verdad? Tener los otros valores. Eso les quedará a ustedes hacerlo para la tarea, incluir los datos del censo de 2010 para establecer algún tipo de comparación. Una vez hecho esto, entonces tocamos nuevamente el lapicito y guardamos, ¿no? Guardamos los datos de nuestra tabla de atributos. Vamos a cerrar esta momentáneamente. Y si vamos a nuestro proyecto, ¿verdad? Si vamos a nuestro proyecto y vamos al sector de índice, ¿verdad? De los atributos. Si tocamos este corregimiento, vamos a ver que nos va a dar los datos
de población del mismo, ¿verdad? Nos va a decir los datos del distrito, del corregimiento Las Margaritas en este caso y su población, con información que ya acabamos de añadir, ¿verdad? Igual lo tenemos acá. Corregimiento que toquemos, corregimiento que nos va a permitir tocar, ¿verdad? Obtener la información de las tablas, cada una de las tablas. Vamos a tener entonces esa información disponible. Bueno, ahora continuaremos entonces con el resto de los datos de nuestra tabla, ¿verdad? Entonces, otra vez marcamos la capa, botón derecho con el mouse, abrir tabla de atributos y bueno, tenemos los campos que ahora tenemos que calcular, ¿verdad? Ya tenemos el campo, los campos de población. Recomiendo, ¿verdad? Que vayan colocando más información para ir dándole más valor a su base de datos geográfica sobre su área de estudio. Como les comentaba, ¿verdad? Datos importantes acá son el área. El área de cada uno de los corregimientos, pues esto nos va a servir para hacer otros cálculos, ¿verdad? Nos va a servir una vez tengamos la cantidad de área o la extensión espacial, ¿verdad? Ya bien sea en metros cuadrados o en kilómetros cuadrados, ¿verdad? Vamos a hacerlo de las dos formas. Lo que les comentaba es que hace un momento es que si recordarán, estamos trabajando en un sistema de referencia UTM en coordenadas proyectadas en metros, ¿verdad? O sea que nuestras coordenadas están en metros, lo cual es preferible, ¿verdad? Para hacer todos estos tipos de análisis y de cálculos. Entonces, otra vez vamos a nuestro lapicito, activamos el modo edición y vamos entonces a seguir utilizando nuestra calculadora de campo, ¿verdad? Vamos a usar nuestra calculadora de campo. Entonces, para hacer el cálculo de el área. Entonces, primero vamos con en metros, ¿verdad? Que sería prácticamente la que nos daría el sistema, ¿verdad? Estamos trabajando en coordenadas de metros, como ya bien dije. Abrimos nuestra calculadora y aquí lo que vamos a hacer es actualizar campo existente, ¿verdad? Vamos de nuevo. Abrimos la calculadora, ¿verdad? Que es este loguito que aparece como un abaco. Abrimos la calculadora de campo y aquí vamos a activar la casilla actualizar campo existente. ¿Por qué actualizar campo existente? Porque ya habíamos creado un campo con con el nombre o la etiqueta, ¿verdad? Área metros cuadrados. Entonces, aquí actualizamos ese campo. En esta pestaña nos van a salir los nombres de los campos y vamos a marcar ¿verdad? Área metros cuadrados. Una vez esté marcado área metro cuadrado, repito, actualizar campo existente, área metro cuadrado, ¿verdad? Aquí en esta pestaña escogemos el campo que queremos calcular con nuestra calculadora de campo. Estamos en área metro cuadrado. Entonces, área metro cuadrado. Después nos vamos aquí a las funciones, ¿sí? Vamos a las funciones y vamos a buscar geometría. En geometría, vuelvo y repito, vamos a buscar, ¿verdad? En las funciones que están aquí, vamos a buscar la opción geometría. Y en geometría vamos a escoger esta que es dólar área, ¿verdad? Dólar área. Hay dos áreas, ¿verdad? Pero vamos a escoger doble esta que dice dólar área. Repito, de las opciones que tenemos señaladas aquí para hacer cálculos, vamos a buscar geometría. Dentro de geometría, vamos a seleccionar esta que está primero, ¿verdad? Dólar área. Si quieren, leen aquí para que conozcan un poquito mejor. Y vamos a darle
dos clics, ¿verdad? Inmediatamente en el cuadro de la izquierda va a aparecer área. Damos a aceptar y vamos a tener los valores calculados del área en metros. El área en metros. Como queremos obtener el área también en otra unidad de superficie, ¿verdad? Que sería área en kilómetros cuadrados, ¿verdad? Recuerden que son múltiplos de metros. Múltiplos y son múltiplos en metros. Tienen que estar claritos en ello, ¿verdad? Entonces tenemos metros. ¿Cuántos metros cuadrados tiene un kilómetro cuadrado? Hago la pregunta. Bueno, la respuesta, yo sé que todos la saben, ¿verdad? Porque ustedes son buenos geógrafos. Son 1.000.000 de metros cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos convertir el área en metros, entonces tenemos que dividir, ¿verdad? Tenemos que dividir esta cantidad entre 1.000.000 de metros. Entonces, vamos a la calculadora nuevamente. Calculador. Actualizar campo existente. Y acá escogemos el campo área kilómetros cuadrados. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con área kilómetros cuadrados. ¿Sí? Y de acá vamos a escoger entonces en geometría nuevamente la opción esta, ¿verdad? Dólar área. Le damos dos clics. No damos a aceptar. Y lo que vamos a hacer es dividir. Dividimos. Acá están los operadores matemáticos, ¿verdad? Utilizamos el operador matemático para dividir. Operador de división. Y entre 1.000.000, ¿verdad? Entonces sería 1, 6, 0, ¿verdad? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces tendríamos que el área, ¿verdad? Nos las divida entre 1.000.000. ¿Sí? Entre 1.000.000 de metros. Entonces colocamos aceptar y tendríamos el área ya en kilómetros cuadrados. Este sería el área en kilómetros cuadrados de cada una de nuestras unidades. Ahora bien, ya tenemos población estimada para el 2020, entonces podemos calcular, ¿verdad? Una estimación de población para el año de densidad de población para el año 2020, ¿verdad? Puesto que si ya tenemos área y tenemos población, ya podemos calcular la densidad, ¿verdad? Recordemos que la densidad es la población entre el área en kilómetros cuadrados. Entonces, vamos a crear un campo, ¿verdad? Podemos hacerlo, vamos a hacerlo así, ¿verdad? Para acostumbrar. Podemos hacerlo también desde la calculadora, pero vamos a hacerlo de esta forma, ¿verdad? Para que sea más didáctico y no complicarnos, ¿verdad? Empezando. Nombre, entonces vamos a poner estimación, vamos a poner estimación densidad para el 20, ¿verdad? Porque es una estimación de la densidad para el 20, ¿verdad? Para el 2020. Lo dejamos con los mismos valores, ¿verdad? Número, longitud 10, lo dejamos igual, aceptar, ¿verdad? Y ya tenemos un campo estimación densidad, ¿verdad? Que sería para el 20. Vamos a tener que, vamos acá a la calculadora y vamos entonces a actualizar campo existente. Escogemos el campo. Es estimación de densidad. Y ahora vamos, ojo, no vamos, para hacer esto tenemos que hacer una operación matemática entre dos campos. Por lo tanto, vamos a consultar la etiqueta o la opción campos, ¿verdad? Para ver los campos. Aquí están todos los campos.
¿sí? Ahí están los campos. Amplio un poquito más acá para poderlos ver bien. Veamos ahí. Vamos nuevamente, ¿verdad? Entonces, las opciones son actualizar campo existente. Escogemos estimación de densidad. Le he puesto así provisionalmente. Y vamos a los valores de campo, ¿verdad? En campos y valores, recordemos que es la población, ¿verdad? En este caso, la estimación de población del 2020. Ustedes en su ejercicio lo harán con el 2000, en los censos de 2010, o podrán utilizar otros datos, ¿verdad? Para su base de datos. Entonces, vamos a utilizar el que hemos capturado, ¿verdad? Esta estimación de población. Estimación de población para 2020. Damos dos clics y pueden notar que aparece el valor, ¿verdad? El valor aparece acá, el nombre de la etiqueta, estimación de población 2020. Vamos a realizar la operación de división, ¿verdad? Recordemos que es población entre área en kilómetros cuadrados, en este caso. Tocamos el operador de división y marcamos el otro campo, ¿verdad? Que sería área en kilómetros cuadrados. Lo que tendríamos entonces es, para obtener el valor del campo estimado de densidad, sería estimación de la población de 2020 entre el área en kilómetros cuadrados de las unidades. Una vez lo tengamos, aceptar, y ya tenemos los valores de densidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendríamos que chepo cabecera sería el que representaría el valor más alto, ¿no? Otra vez, si estamos conformes con los datos que tenemos, tocamos nuevamente nuestro lapicito, ¿verdad? Computar el modo de edición y nos sale la opción guardar. Guardamos. Y si vamos a nuestra unidad geográfica, ¿verdad? En este caso, vamos a marcar, ¿verdad? Puntero de información. Y si tocamos acá, ya podemos ver que nos aparece la densidad. La densidad. Aquí en la tabla, ¿verdad? Y cada uno de ellos pueden ir practicando. Vamos a practicar con cada uno en pantalla para darnos cuenta de que están funcionando. Faltaba algo de agüita, ¿verdad? Vamos a tomar un poquito de agua para vos. Bueno, continuamos, ¿verdad? Una vez ya tenemos, ¿verdad? Nuestra tabla con los atributos que hemos seleccionado, ¿verdad? Ya hemos añadido campos, hemos copiado información estadística, ¿verdad? Del censo para cada uno de nuestros corregimientos. Debemos entonces de tener, haber calculado también, ¿verdad? O saber calcular, en este caso, hacer algunas operaciones, una muy sencilla como es esto de la densidad. Les recomendaría que practiquen, ¿verdad? Con otras tasas. Recuerden que sería llevar la tasa de la nomenclatura de la tasa, ¿verdad? En su expresión lógica, llevarlo a la expresión matemática, ¿verdad? Aprender y practicando a hacer las ecuaciones utilizando los operadores matemáticos que nos da estos operadores matemáticos, ¿verdad? Que nos da el calculador de campo. Irse familiarizando, ¿verdad? Con los valores que aparecen aquí y podremos realizar un sinnúmero de operaciones estadísticas para nuestros datos de población. Fundamentalmente, ¿verdad? Les servirá esto de mucho con su curso de geografía humana. Creo que tienen algunos de estos. Bueno, vamos a continuar acá, ¿verdad? Ya para finalizar este apartado que tenemos. Bueno, tenemos ya los valores, tenemos nuestros campos. Podemos ya hacer algún tipo de cartografía temática. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues, vamos a los símbolos, ¿verdad? Los colocamos en nuestra capa.
corregimiento, ¿verdad? UTM, le damos 2 clics y vamos entonces a seleccionar acá, ¿verdad? Hay una gran cantidad de símbolos que ofrece Quantum Gist, ¿verdad? Y tablas. Tal vez una de las cosas, vamos, que me llama la atención es que los símbolos también son editables, ¿verdad? Cuando usted marca un símbolo, a diferencia de otros programas, usted puede cambiarle el color aquí, puede cambiarle el tipo de línea. Si tiene un símbolo, puede cambiarle el símbolo, ¿verdad? A punto, escoger otro. Todos son editables, ¿verdad? Son muy editables las simbologías que nos da, en este caso, Quantum Gist, lo mismo que esto de las sombras, manejar la opacidad. Vamos a hacerlo acá, ¿verdad? Cambiar de color. Aquí si queremos hacerlo transparente, vamos a aplicar y vamos jugando, ¿verdad? Con la transparencia. Esto es un bonita forma, ¿verdad? De trabajar un mapa. Si vamos como le colocamos el detrás, vamos a hacerlo así, ¿verdad? Le colocamos el den detrás y le damos transparencia, ¿verdad? Vamos a poder ver los símbolos con parte de la información de elevación que nos presenta el modelo de elevación raster que tenemos en este caso a 30 metros, ¿verdad? Esto hay diferentes, los DEN también, los raster tienen simbología. En este caso podemos cambiar la transparencia, ¿verdad? Esto podemos irnos a los símbolos, escoger en este caso, lo tenemos en sombras Hill Shade, ¿verdad? Que le va creando ese aspecto. Podemos añadir también curvas de nivel a nuestro DEN desde aquí, ¿verdad? Vamos a aplicar y lo que vamos a tener son curvas de nivel, ¿verdad? Curvas de nivel que nosotros podemos determinar el intervalo, los intervalos. Eso es conveniente. Como digo, este curso, vamos, ha sido muy general, pero toda esta información, ustedes, si quieren ampliar en algo en particular, está el manual que les proveí de QGIS, que igual está en la red, está en español, o hay un sinnúmero, por no decir miles, de videos que están sobre cómo trabajar con la simbología de Quantum Gist. Vamos a darlo acá en Hillshade, ¿verdad? Le damos ahí mismo, lo aplicamos y si le quitamos, vamos a quitarle esto, vamos a darnos cuenta de que lo que nos está mostrando son este modelo, ¿verdad? Que son datos de elevación, como estaría el relieve estructurado, con una visual que le dimos un ángulo para que se formaran las sombras, ¿verdad? Pero quedan muy bonitos los mapas cuando usted le añade, ¿verdad? Por un lado la transparencia al mapa para que se puedan ver la forma y creo que en la clase anterior lo hicimos con geología, porque me quedó como geología, entonces ya uno encuentra unos patrones visuales muy atractivos para la presentación cartográfica. Vamos entonces a continuar para terminar, ¿verdad? Con corregimientos UTM y vamos a establecer, ¿verdad? O crear un mapa de densidad, ¿verdad? Vamos a coger densidad, que fue el campo que creamos, ¿verdad? O puede ser, ustedes pueden practicar con las distintas tasas que hagan. Como les comentaba, hay un montón de símbolos y todos son editables, la mayoría, ¿verdad? Vamos a hacer un categorizado para hacerlo rápidamente. En el categorizado escogemos un valor, ¿verdad? Un valor dentro de nuestra tabla de atributos que es el que queremos representar de manera categorizada. En este caso dijimos que vamos a hacerlo con la densidad, que fue el campo que escogimos, y vamos a buscarle un símbolo. Vamos a nuestro símbolo, ¿verdad? Aquí en random símbolo, y vamos a escoger, hay un montón de símbolos acá, ¿verdad? Normalmente vamos a hacerlos en rojo, ¿verdad? Vamos a hacer en rojo, vamos a clasificar. El último no tiene valor, así que lo podemos eliminar. Lo eliminamos aquí con el menos, ¿verdad? Vamos a repetir nuevamente
Vamos a corregir la capa que queremos. En este caso estamos trabajando con regimientos UTM como el depositario, ¿verdad? De la información estadística que estamos generando. Le damos dos clics y nos permite ver la simbología, ¿verdad? Si lo dejamos así, como un solo símbolo, podemos cambiar los colores. Cambiamos los colores. Si queremos, en este caso, hacer una representación graduada, ¿verdad? De los niveles de densidad que vayan de mayor o menor, o viceversa, entonces lo que hacemos es escoger categorizado. Categorizado, escogemos un valor, en este caso dijimos que sería el valor de densidad, marcamos densidad, ¿verdad? En valor, escogemos densidad. Puede ser población, cualquier valor te lo va a categorizar, pero vamos a trabajar con densidad para hacer un mapa de densidades. Y en cuanto a la rampa de color, dijimos que hay varias que él da, por decir así, como sugerencia, pero hay un montón de rampas más, ¿verdad? Están todas las rampas de color, crear nuevas rampas de color también, ¿verdad? Vamos a crear nuestras rampas, en este caso de gradientes. Vamos a un menú que él tiene para diferentes capas de ciudad. Vamos a este, ¿verdad? CPT City. Vamos a aceptar y nos va a dar valores, sugerencias, ¿verdad? Para diferentes tipos de rampas. Aquí tenemos todas las rampas que podemos utilizar. Tenemos capas para batimetría, para diferentes capas de azules, diferentes capas de Discord, museo, verdes, grises, las propias de QGIS, para precipitación, ¿verdad? Rojas, ¿verdad? Para temperatura, topografía, batimetría, diferentes paletas, ¿verdad? Que podemos entonces buscarla acá, ¿verdad? Alguna que nos interese. Tenemos también la semitransparente. Como queremos representar densidad de población, entonces se me ocurre que utilicemos las rojas, ¿verdad? Busquemos algo de las rojas y escojamos una de estas de las rojas, ¿verdad? Podemos tener aquí, vamos a utilizar esta misma. Ustedes pueden seleccionar, ¿verdad? A su gusto, cuál les gustaría más. Yo voy a colocar esta, voy a aceptar, clasificar. Una vez seleccionemos la rampa, hacemos la clasificación, ¿verdad? Vamos a clasificar, nos hace una clasificación automática, la podemos editar también, pero vamos rápidamente a ver esto, ¿verdad? Nos ofrece acá. Eliminamos esta, ¿verdad? Pues no tiene valores, si no saldría en la leyenda. La eliminamos y damos a aplicar. Cerramos y lo que tenemos entonces es un mapa de densidades que irían de la menor densidad a la mayor densidad, ¿verdad? Si queremos quitarle un poco, acá lo podemos ver bien. Tocamos acá y le podemos quitar un poco, ¿verdad? Darle transparencia. Aplicamos y ya tenemos nuestro mapa, ¿verdad? De densidades con el fondo de nuestra DEM, ¿verdad? Nuestro DEM, acá lo tenemos, ¿verdad? Modelo de elevación digital. Entonces, si le quitamos el DEM, podemos sobreponer incluso la calle, ¿verdad? O podemos poner en los ríos, no diría tanto, pero sí es importante que practiquen y presenten entonces. ¿Por qué? Porque para mí, bueno, para mí la cartografía es un arte, cada quien tiene su propio diseño, cada quien en su interior muestra su espíritu creativo, ¿verdad? Entonces, ustedes maravíllenme
con su intelecto, con sus dotes artísticos, ¿verdad? Así que espero esta tarea con ansias. Lo dejamos aquí por este apartado.